Ya, disculpe. Hola, ¿qué tal con todos? El día de hoy tenemos el tema de terapia familiar, terapia de pareja, en la cual pues es un tema muy interesante en la psicología, en la cual ha surgido nuevas formaciones y que nos permite a nosotros como futuros psicólogos iniciar en una nueva área de trabajo, ¿no? Bien, sabemos que la psicología familiar, tanto también como disculpe, la psicología sobre terapia familiar, la psicología sobre terapia de pareja, hablamos en estos aspectos mucho de los vínculos, de las dinámicas que tienen, tanto emocionales, tanto de cómo se comunican, ¿no? Entonces es muy importante poder trabajar ello, poder modificar para poder mejorar el bienestar emocional y psicológico de los pacientes que vienen quizá por este tipo de conflictos, ¿no? Y qué mejor que tener a una voz de gran experiencia como a continuación, el día de hoy tenemos a la psicóloga Alejandra Sierra Matos, en la cual nos va a divulgar un poco más sobre su experiencia y sobre este tema en la psicología, que es muy importante también hoy en día. ¿Se puede presentar, psicóloga Alejandra? Bien, Fiorella, muchas gracias. Buenas tardes con ustedes. Soy la psicóloga Alejandra Sierra Matos. Trabajo hace 15 años en el Poder Judicial con los juzgados de familia. Hemos visto muchos casos y hemos abordado terapias familiares, también problemas de violencias familiares y otros temas más que están afines a los ámbitos jurídicos. También tengo formación de psicóloga forense y criminología. Y bueno, anteriormente estuve trabajando, como ya les comentaba hace un momento, en universidades y también en nosocomios de salud, pero donde he visto mayor riqueza de información para trabajar terapéuticamente con familias son en los juzgados de familia del Poder Judicial, ¿no? Más que en el ámbito clínico. Eso sí, es así, así, de sencillo. Ujú. Bueno, es mi Sí, presentación y muchas estoy gracias, gustosa de psicóloga. responderles preguntas. Muchas gracias. Así le damos la bienvenida a nuestra psicóloga de hoy. Bien, para iniciar esta entrevista, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, ¿cierto? En la cual le consultamos a usted, psicóloga Alejandra, ¿qué enfoques terapéuticos utiliza con mayor frecuencia para su práctica clínica o, bueno, en este caso también forense, en la cual usted decide aplicar según cada caso que le toque, pues, trabajar, ¿no? Así, esto está en base a la familia que me pueda tocar. De repente ya puedo aplicar yo un enfoque estructural, ¿no? De Salvador Minuchin, que nos habla en su libro. Y recordemos que las familias pues no son estáticas, siempre desde un principio se ha abordado el tratamiento terapéutico, ¿no? Porque las familias suelen presentar diferentes síntomas, ¿no? Síntomas en la función familiar. Entonces, también tenemos que entender que las familias actúan en un conjunto de miembros de la persona. ¿No? Su sistema padre, su sistema hijos, ¿no? Sus formas de relacionarse, cómo funcionan psicodinámicamente y también individualmente. Recordemos que como base de psicólogos, nosotros tenemos que ver diferentes aspectos de la estructura de formación personal, otras situaciones de síntomas de repente clínicos que puedan presentar cada miembro de la familia y las personas que normalmente están dentro de un sistema familiar también. Ujú. Entonces, muchas veces he aplicado lo que es el enfoque estructural, pero sí suelo ayudarme de otras herramientas también, ¿no? De repente un Ujú. poquito, eh, no puedo ser tan abarcativa, pero a veces también suelo coger un poco de lo cognitivo-conductual, un poco para ver Ujú. la forma de creer, las creencias, sus mitos, sus costumbres de las Claro. personas, cómo estructuran su lenguaje, ¿ya? Ujú. Y desde este punto de vista, analizamos lo que es el campo transaccional, pues, del sistema familiar, ¿no? Para un logro de Ujú. diagnóstico a nivel estructural
Y bueno, también identificar pues ahí cuando se presentan las familias al inicio, identificar al líder o al FEURA, ¿no? Al líder o al que maneja toda la comunicación, el que es bastante abarcativo y la Ujú. persona que en realidad pues impone la autoridad en ese sistema familiar, ¿no? Aparte de eso, en esta primera pregunta, ¿quién es el portavoz? Tenemos que ver quién es el portavoz, la forma como presentan a la familia, cómo lo dirige, ver su forma de comunicación entre los miembros de la familia. También hay que observar lo que son tipos, ¿no? Tipos de Ah, comunicación, qué reglas están ujú, establecidas, si son las implícitas, explícitas. Desde ya tenemos que saber pues los tipos de familia con las que vamos a trabajar. Muchas veces vienen familias monoparentales solamente o a ujú, veces abordamos a familias este, nucleares, ¿no? ujú, Nucleares o simplemente extensas o transgeneracionales, y así diferentes tipos de familia. Y de acuerdo a eso empezamos a hacer los enfoques, el encuadre terapéutico y damos las intervenciones, ¿no? Otras cosas que podemos nosotros también ver son las interferencias que se van presentando en el aborde ujú, terapéutico, ¿no? Desde un inicio, la constitución de las familias, ¿no? La forma de comunicar, el hecho de que tiene que haber uh, también tenemos que tener un coterapeuta porque el terapeuta solo no lo va a poder hacer todo. Entendemos ah, que son ujú, varios miembros en la familia y tenemos que tener un auxiliar o un coterapeuta que esté registrando, esté observando, apuntando todo lo que va a ser necesario en nuestros elementos de trabajo a posterior. ujú. Es muy importante también el uso de la observación, ¿no? La escucha activa, que probablemente ya ustedes hayan leído, pues, El quinto oído de Carlos Alberto Seguí, ¿no? Ya eso lo manejamos, eso es muy interesante para todos los psicólogos en general. Y bueno, a medida que nosotros vayamos abordando la terapia o estemos en la entrevista, en la segunda entrevista, plantear preguntas, las interrogativas que nosotros necesitamos, no ser tan habladores comúnmente diciendo, ¿no? Ujú. En las primeras entrevistas, más dejamos a que ellos suelten lo que nosotros necesitamos. Claro, exacto. Y justo, psicóloga, justo que Ya, estaba mencionando ello, ¿no? Sobre sí, ciertas cositas que no hay que hacer mucho quizá en el momento de la sesión, ¿no? O entrevista. En base a su experiencia, ¿qué elementos considera fundamentales para poder crear esta alianza terapéutica, ¿no? Esta confianza con los pacientes o el paciente. bueno, desde un inicio establecer un buen rapport, Ujú, ya lo sabemos de base, generar alianzas, ¿no? Alianzas con papá, con mamá, ya de repente con uno de los niños que pueda soltar una información en forma muy espontánea, porque hay de todo ahí, los que se callan, los que despachan, los que venden, de repente están también los chicos que son muy rígidos, ujú, los que se entrometen, ¿no? Y los que simplemente no quieren colaborar. Hay de todo claro, en el tema sí. familiar. Entonces, identificarlos con quienes podemos trabajar más, puesto que Ujú, vienen papá y mamá con, por ejemplo, ¿no? Hablando en el Poder Judicial con procesos de violencias familiares, sean ujú, psicológicas, físicas, y están ahí en un enmarañado que no pueden resolver. Entonces hay que desmadejar el hilo, como se dice, e ir trabajando poco a poco con qué factores, ¿no? Podría aliarme en un inicio con la madre, posteriormente con el mismo papá. ¿No? ujú, Ya, esas estrategias y claro. bueno, hacer el uso, pues también, si queremos identificar rápidamente el problema, podemos usar el genograma familiar, que es Ah, ujú, muy rico sí. para poder identificar toda la situación, el mapeo de la familia y sus antecedentes, ¿no? Ujú, Ahora, en esta situación de identificar la función del síntoma familiar, este, eh, tenemos que ver la asociación, cómo la familia se puede reestructurar, ¿no? Desde
desde las herramientas, las habilidades que ellos Ujú. puedan tener también. ¿Ven? O sea, lo Psicóloga. bueno que ellos Ujú, puedan tener. claro. Y Sí, justo también en casos, por ejemplo, de que se identifica un síntoma, digamos, como los límites difusos, ¿no? ya. Cómo se aborda, ¿no? A ver, sí, a medida que nosotros vamos avanzando con las sesiones de terapia, se identifican, por ejemplo, límites difusos, ¿no? Hay triangulaciones desviadoras atacadoras que suelen, pues, formar una alianza entre papá e hijo, por ejemplo, cuando Ujú. están en un proceso de tenencia. ¿No? El papá presenta un proceso de tenencia, la mamá dice que la mamá no le atiende bien, que, uy, un montón de cosas pues descalificadoras para la mamá, ¿no? Claro. Entonces el papá va a presentar argumentos que de repente hasta son demasiado mentirosos, ¿no? Para Ujú. poder que jalar al niño a su favor, para poder quitar judicialmente a su favor al niño o a la niña y forman una especie de alianza ahí entre los dos, ¿no? ¿En contra de quién? De la madre, para descalificar, para desmerecerla y bueno, hacer uso pues de su situación ya prácticamente de una mala información y de alienar Ujú. al hijo negativamente y Claro. dañarlo, Ujú. Sí, lo definitivamente daña. dañarlo, ¿no? Entonces, esa situación se suele trabajar aisladamente, como una terapia Ujú. sistémica individual ya. Se puede Ujú. trabajar mm, papá, solo papá, aparte solo mamá y solo hijo, ¿no? Y después ya se hace Ujú. una uniformidad de un conjunto, pero es un poco a poco. Y en esta situación de las terapias tenemos que ponerles en claro dentro de nuestras reglas iniciales a los pacientes que 6 sesiones no son suficientes, pues para, por Claro. ejemplo, cinco personas que están dentro de un miembro familiar, puesto que cada uno va a manifestar diferentes dificultades, problemas, diferentes cosas, ¿no? Que trae cada familia. Eso es En el desde caso el punto de de... muchas gracias por la explicación. Sí, es muy cierto que puede suceder esto, quizá, bueno, en base a su experiencia, al parecer es algo que vista. sí está sucediendo, ¿no? Cuando se trata sobre la tenencia de los papitos y demás, cómo es que se puede también, cómo es que sale a la luz ese tipo de conflictos que hay detrás. Y quizá en el caso de Yes. parejas, basándonos un poquito en algún momento que haya podido atender algún tipo de caso de parejas, quizá dentro del Poder Judicial o desde su experiencia clínica privada aparte, ¿qué tipo de Ujú. patrones de comunicación, ¿no? que generan conflictos usted ha podido ver mayoritariamente que hay en parejas que solicitan terapia? Ay, lo que he podido observar son diferentes familias, son diferentes parejas que vienen con procesos de violencia psicológica, física y con Ujú. posterior separación o divorcio. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay cosas que de repente guardan, ocultan, ¿no? Y no quieren ser Ujú. sinceros al momento de repente de denunciarse. Eh, Mire, yo tengo trabajando, le digo, ya más de 15 años en el Poder Judicial y lo que he podido identificar hasta la fecha, detrás de una Ujú. violencia familiar, detrás de una violencia psicológica, siempre hay una situación de un engaño, de un acto infiel y eso no lo van a sacar a Ujú. flote pues así más rápidamente Claro. en la Ujú. segunda sesión, sino eso ya va pues en la octava, décima sesión, donde nosotros muy particularmente atendemos en sistémico individual, por ejemplo, al varón, ¿no? Y el varón es donde después de tanto trabajar con la familia, suele manifestar, ¿no? Psicóloga, esto me está pasando por esta situación. Entonces entra en una situación de Ujú. autoconfrontación consigo mismo, pero Claro. vale porque está siendo sincero, ¿no? Entonces, lo que sí he podido
identificar es eso, durante tantos años de trabajo en el ámbito clínico, coordinando con mis colegas también de Ujú. salud mental, eh, suelen sacar ese tipo de información. Ujú. Y todo eso en un gran porcentaje de estadística hace que generen muchos problemas, ¿no? Y hayan este tipo de problemas, triangulaciones, ¿no? De límites difusos, las triangulaciones Claro. desviadoras o la función del síntoma del hijo triangulizado, ¿no? O el hijo enfermo, el hijo débil, porque las familias disfrazan esa situación. Vienen con un problema y a las finales, pues, lo delatan, ¿no? Lo delatan. Pero hay otras familias que son tan rígidas que no hablan, pues simplemente hay que estarles sacándoles poco a poco, con cucharita, para que te puedan decir el problema que tienen. Ujú. No sé si llegué a responder la pregunta. Sí, Ya. sí. A continuación, ya ahí mi compañera María Teresa Ujú. va a continuar con la siguiente preguntita. Ya. Bien. Gracias, Fiorella. ¿Qué tal? En primer lugar, muchas gracias por su participación y por permitirnos esta oportunidad para poder aprender un poco más desde su ojo clínico y desde su experiencia, obviamente, que ha podido tener a lo largo de 15 años de carrera. Bueno, solamente en el Poder Judicial y, bueno, otras experiencias adicionales. Mi pregunta para continuar sería, en base más o menos a lo que nos ha dicho, su experiencia que ha podido tener, ¿cuál considera usted que serían estos desafíos que suelen estar más presentes o que suelen ser más frecuentes cuando trabajamos con familias o con parejas como tal, ¿no? Y en base a eso, ¿cómo suele manejar estos desafíos que podemos encontrar sin poder comprometer la neutralidad terapéutica, ¿no? Que sabemos que es muy importante y más aún en terapias familiares o de pareja como tal. ¿Cuáles son estos desafíos y más o menos cómo los manejamos en ese sentido? Ajá. Bueno, los desafíos que suelo encontrar es de repente que quieran abortar de una de las partes la terapia, ¿no? Porque de repente se dan cuenta con un shock confrontacional durante el proceso de terapias y se sienten culpables, pero para ello también vienen otra aplicación de estrategias para poder sacarle de la culpa a sea mamá, papá o algún miembro de la familia o puede ser la abuelita también, ¿no? Porque recordemos que en este tipo de terapias entra todo, entran tíos, tías, e incluso llamamos a personas que pueden, pueden estar viviendo dentro de la familia, pero actúan en forma periférica, tal vez, ¿no? Y, y lo que se suele hacer, ese desafío, es trabajar conjuntamente en grupo con ellos, hacerles temas psicoeducativos y también hacer que ellos mismos, pues, sean racionales, ¿no? Racionales y respondan cada uno entre ellos mismos desde su punto de vista, cómo podrían ellos afrontar esa situación o desde qué punto de vista podemos apoyar un poquito más al otro miembro de la familia y ser bastante empáticos entre ellos. De repente alguno de ellos pues no es empático, ha tenido algún problema en el área frontal y ha perdido esa capacidad, pero para eso pues ya yo creo que la ciencia está bien avanzada y se puede trabajar también apoyándonos multidisciplinariamente o interdisciplinariamente con otros profesionales, porque recordemos que nosotras como terapeutas familiares no lo vamos a solucionar todo, sino también tenemos que aprender pues a sostenernos con otros apoyos, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista de la situación que se presenta. Y otro aspecto es el bucle terapéutico, ¿no? El bucle terapéutico, por ejemplo, es que muchas familias, más que nada cuando están en procesos de violencia del Poder Judicial, suelen jalar, suelen jalarte al problema en que están. Pero eso como profesionales no tenemos que permitirlo, ¿no? Hay que delimitar funciones y hay que saberles decir quiénes somos nosotros y ellos quiénes son los pacientes que van a ser atendidos y todo eso. Entonces, eso sí, desde ya pues hay que ponerles en claro y si está pasando esa situación, hay que comunicar también con otros profesionales con los que se está trabajando.
Ahora, otro aspecto que he podido ver es de repente, a ver, ya los desafíos y retos. Es que hay pacientes que sí vienen pues con problemas muy serios y patológicos, ¿no? Por ejemplo, eh, ya alucinan, ya caminan, como dicen los psiquiatras, con trastornos mentales, con trastornos de personalidad, ¿no? Y vamos identificando de acuerdo a los manuales del CIE-10, del CIE-11, del DSM-5, y sí, realmente sucede eso, pero es una complejidad, ¿no? Y eso es un gran reto para nosotros para poder trabajar. Como les digo, podemos también nosotros referir, ¿no? Individualmente a un paciente si lo requiere para que se haga, pues, intervenciones. Pero esto tiene que ser coordinado con el otro profesional. Ya, eso tiene que ser coordinado.